El Cabildo de Buenos Aires, la Casa de Tucumán y la Casa del Acuerdo de San Nicolás basamentan el altar de la patria. El Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás fue fundado el 14 de mayo de 1936 por decreto del Poder Ejecutivo. El acto inaugural tuvo lugar el 18 de octubre del siguiente año, transformándose en un complejo cultural al que asiste numeroso público para visitar el museo, consultar la biblioteca especializada en historia argentina con más de 60.000 volúmenes y la importante hemeroteca que data del siglo pasado. Su importancia histórica radica en ser pilar fundamental de la Constitución Nacional. El 7 de junio de 1957 fue declarado monumento histórico por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Actualmente, en el Salón Constituyentes del 53, se ofrecen conferencias, recitales, presentaciones de libros y diversos eventos culturales. La vieja casona pampeana fue adquirida por el juez de paz don Pedro Alurralde el 24 de marzo de 1849. Sala don Pedro Alurralde. Ambientada con mobiliario perteneciente a familias nicoleñas y a aquellos que tuvieron que ver con los distintos sucesos de nuestra patria, se aprecian vajillas de las familias Azopardo y Urquiza. Peinetones de carey y abanicos engalanan la sala. Sala San Nicolás, período 1810-1830. En esta sala se evocan importantes acontecimientos de nuestra historia. En septiembre de 1810, el general Manuel Belgrano recibe el aporte de 357 jóvenes en su campaña al Paraguay. El 2 de marzo de 1811, se libra frente a las costas de la ciudad el primer combate naval frente a los realistas. Juan Bautista Azopardo comandó la empresa. El 19 de noviembre de 1819, la antigua villa es declarada ciudad por iniciativa del presbítero Antonio Sáenz. En 1830, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Juan Manuel de Rosas, se instala en San Nicolás. Durante su breve estancia, firma el 31 de enero el decreto por el cual se donan los terrenos para levantar el nuevo cementerio. El 28 de octubre de 1831 son fusilados jefes y oficiales del ejército de General Paz y un niño de 14 años. El 22 de julio de 1839, el coronel Pedro Ramos ordena el fusilamiento del ex gobernador de Santa Fe, Domingo Cullen, en la posta de Vergara. ¡No me maten! ¡Tengo 12 hijos que no podré ver crecer! Sala de la generación del 37. Un nuevo grupo de intelectuales concurre al salón literario perteneciente al bibliófilo Marcos Sastre. Se congregan Esteban Echeverría, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi y muchos otros. Sus pensamientos se expandieron a lo largo del siglo XIX. En esta sala se encuentran algunos de sus muebles: un escritorio, un pupitre fichero, una cómoda lavabo, una biblioteca antigua, tinteros y documentos varios. Sala de caseros. Esta sala rememora la campaña victoriosa del Ejército Grande, al mando del general Justo José de Urquiza. Lanzas típicas y fusiles a pedernal y pistón acompañan las láminas del dibujante italiano Carlos Penuti y el grabador austríaco Alejandro Bernheim. Una gouache de León Matisse reproduce la entrada triunfal del victorioso de Caseros en Buenos Aires, con poncho y galera. Se pueden observar también una acuarela del gaucho federal de León Palier y el escritorio de Domingo Faustino Sarmiento, que actuó como boletinero del Ejército Grande, con el grado de teniente coronel. Sala del Acuerdo. Esta sala evoca el memorable pacto del 31 de mayo de 1852, suscripto por los gobernadores de las 14 provincias, convocados por el general Justo José de Urquiza, acontecimiento de singular trascendencia en la formación institucional de nuestro país. En ella se aprecian el documento original, el lapicero que utilizaron los gobernadores signatarios con la pluma quebrada, ya que no habría otro evento más importante que firmar, la mesa donde se firmó dicho acuerdo, la lámpara que iluminó la sesión,
el crucifijo que presidió la reunión y los retratos evocativos de los próceres. Sala de la Organización Nacional. En esta sala se aprecian las figuras de los constituyentes que sancionaron la Carta de Mayo, firmada el 1 de mayo de 1853. Sobresale Fray Mamerto Esquiú, el orador de la Constitución, por su magnífica oración pronunciada en la iglesia matriz de Catamarca. La figura ecuestre del general Justo José de Urquiza preside este ambiente, óleo de Bordieu. Sala de Cepeda y Pavón. En ella se hallan la bandera del ejército de Urquiza con su sol incaico, el retrato del general Bartolomé Mitre, quien enfrentó al general Urquiza, un boceto a lápiz del desembarco de las tropas del general, la imagen de la Virgen del Amor Hermoso, patrona de esta casa que protegió sus paredes cuando funcionó como hospital de sangre, y vitrinas donde se exhiben trabucos y armas de la época. Sala Cándido López. Se exhiben pinturas al óleo de Cándido López, el manco de Curupaití, quien contratado por el gobierno plasmó en sus telas los enfrentamientos bélicos. Sala San Nicolás, campaña al Paraguay, destinada al heroico batallón que participó de la Guerra de la Triple Alianza. Se exhiben recompensas honoríficas otorgadas a Juan y Carmen Boer, Juan L. Somoza, Marcos Cáceres, Primitivo González y otros oficiales. El acuerdo de San Nicolás para muchas personas puede tener distintos sentidos. Para los abogados tiene un sentido jurídico cuando te dicen que el acuerdo de San Nicolás junto con el Pacto Federal de 1831 son los antecedentes constitucionales más importantes. Para los historiadores puede ser el fin de una etapa y el comienzo de otra, porque el acuerdo de San Nicolás viene a ser el hecho político consecuencia de la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Entonces la consecuencia política inmediata fue la convocatoria de los gobernadores que eran del antiguo régimen, que eran todos rosistas, a una reunión con Urquiza para asentar las bases de un acuerdo que permitiera al año siguiente, como efectivamente ocurrió, sancionar una constitución, porque se esperaba que la constitución iba a ser la solución a los males de los argentinos. Bueno, la Casa del Acuerdo tuvo distintos significados de acuerdo a la época, porque no todos los nicoleños pensaron de la misma manera. La Casa del Acuerdo era la casa del juez de paz Pedro Alurralde, donde se recibió a Urquiza y a los gobernadores, y al cual le brindaron todo tipo de homenajes a Urquiza y a los gobernadores, con enormes fiestas, banquetes, comidas y todo esto, pero una vez suscrito el acuerdo de San Nicolás, la casa pasó al olvido por completo. Y los mismos nicoleños que habían visto ese hecho trascendente en ese lugar, directamente dejaron de prestarle atención al edificio. Y el edificio, en forma paulatina, a través de los años, se convirtió en una tapera que se estaba cayendo abajo, porque el acuerdo de San Nicolás, inmediatamente después, por los hechos históricos que vienen, había perdido vigencia e importancia, aún para los mismos nicoleños, porque no tenemos que olvidar que el acuerdo de San Nicolás fue negado por Buenos Aires, le quitaron todo tipo de importancia histórica, fue repudiado por las autoridades porteñas, y entonces no tuvo la trascendencia histórica que los nicoleños esperaban, y que evidentemente después, cuando Urquiza se retira, fueron los mismos nicoleños que lo habían recibido con banquetes, con cenas, con agasajos, los que se pasan al lado de Mitre, y Mitre había repudiado ese acuerdo. Entonces el edificio, que era el ícono de esa conmemoración, pasó a ser algo como para esconder debajo de la alfombra. Y de esa manera se convirtió en una tapera hasta que a principios del siglo XX, iniciativa de legisladores, lo convirtieron en un museo histórico. El acuerdo de San Nicolás hace aparecer a la ciudad por segunda vez en los manuales de historia argentina. La primera vez que aparece San Nicolás en la historia de Argentina es a través del combate naval, que fue una derrota, y por eso la Armada Argentina considera como el día de su creación el día de la victoria de Guillermo Bravo en Buenos Aires, y no la derrota que tuvo frente a las costas de San Nicolás el 2 de marzo de 1811. Y por eso el acuerdo de San Nicolás lo hace aparecer por segunda vez en los manuales.
Y no tuvo la difusión importante porque la historia se escribió desde Buenos Aires hacia el interior. Y el acuerdo de San Nicolás para el interior era algo importante, pero para los porteños era un flash, algo inmediato que termina al poco tiempo sin dejar una significación profunda para la historia porteña, porque ellos lo habían repudiado. Sí pasa a ser suplantado un poco por la sanción de la Constitución Nacional. Entonces el acuerdo de San Nicolás es opacado frente a este hecho en la historia nacional y particularmente por los porteños, que son quienes van a escribir la historia argentina. El 29 de mayo fue la fecha en que se comenzaron las deliberaciones para determinar cuáles serían las bases de la organización nacional. El acuerdo de San Nicolás fue firmado el 31 de mayo de 1852. Los representantes de las distintas provincias que adhirieron al pacto fueron Justo José de Urquiza, provincia de Entre Ríos, y también por la provincia de Catamarca. Vicente López y Planes, provincia de Buenos Aires. Benjamín Virasoro, provincia de Corrientes. Domingo Crespo, provincia de Santa Fe. Pedro Pascual Segura, provincia de Mendoza. Nazario Benavides, provincia de San Juan. Pablo Lucero, provincia de San Luis. Manuel Taboada, provincia de Santiago del Estero. Celedonio Gutiérrez, provincia de Tucumán. Manuel Vicente Bustos, provincia de La Rioja. Posteriormente, las provincias de Salta, Jujuy y Córdoba firmaron su adhesión. La provincia de Buenos Aires no ratificó el acuerdo. Cada vez que se quiere hablar del acuerdo de San Nicolás, todos los políticos rescatan de que el acuerdo de San Nicolás significó la contribución a un fin superior, que era la pacificación de este país. Entonces todos los políticos que se están peleando hablan de celebrar un nuevo acuerdo, de encontrarse y limar sus asperezas. Pero detrás del acuerdo de San Nicolás, antes y detrás de lo que quieren renovar, siempre hay intereses económicos. Precisamente fueron los intereses económicos que llevaron a que el acuerdo de San Nicolás fracasara, porque los intereses del puerto de Buenos Aires y de la aduana se impusieron en esta cuestión y le quitaron la importancia que Urquiza estaba teniendo en ese momento, porque no querían que sus riquezas de la aduana y del puerto fueran manejadas por alguien del interior y que dejara de derramarse, digámoslo así, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, evidentemente, si hablamos de un acuerdo de San Nicolás en el 2017, tenemos que discutir también otras cosas que acompañan a las bellas palabras de acuerdo, de unión y de amistad, como es la coparticipación federal, como son las políticas sociales, como es el modelo económico del país. Bueno, la relación que yo tuve con el acuerdo y con la Casa del Acuerdo fue un poco también conflictiva, porque cuando yo comencé con el tema de la historia en 1991 no se podían hablar de ciertos temas. Ciertos temas de historia estaban manejados por un grupo de personas de avanzada edad que tenían un punto de vista sumamente conservador, liberal en lo económico pero conservador en lo político, que no admitían ningún tipo de cuestionamiento a la historia oficial repetida incansablemente durante muchos años, aun cuando esta historia nunca hubiera sido comprobada si era verídica o no, como fue el tema de la fundación, que no ocurrió. Entonces era medio complicado venir a hablar un poco de los entretelones del acuerdo de San Nicolás. ¿Cómo le vamos a decir a esas personas que hablaron y que hablaron muy bien del acuerdo de San Nicolás, que también fue un negocio económico para los nicoleños? ¿Cómo le vamos a decir que se le vendió los pastelitos, el vino, el planchado de ropa, el asado, todo a los gobernadores? Que no hubo un espíritu patriótico de decir, venga a mi casa, pásela bien, le doy de comer y no le cobre un peso. No. Y hubo estudios posteriores que demostraron este interés económico de muchas personas que aprovecharon la oportunidad de hacerse unos buenos pesos con el movimiento que generó el acuerdo de San Nicolás. Pero claro, decirlo esto, para esas personas sonaba irreverente, irrespetuoso hablar así de quienes habían participado del acuerdo de San Nicolás. Pero era la verdad. Entonces, mis principios fueron un poco de choque con todos estos sectores, lo que me llevaron después a una proscripción de no poder hablar del acuerdo de San Nicolás durante 11 años, no poder dar una charla ni nada en la Casa del Acuerdo o en el Salón Constituyente del 53.
Bueno, por suerte el tiempo fue pasando y las puertas después de una década volvieron a abrirse y pude hablar de lo que me interesaba hablar en el Salón Constituyente del 53 y hacer un análisis del Acuerdo de San Nicolás bajo otra perspectiva que no era la del bronce que había inmortalizado la historia oficial. Yo creo que no lo saben ni muchos mayores ni muchos menores. El Acuerdo de San Nicolás se puede llegar a pasar muy por encima en las currículas escolares en virtud de la cantidad de contenidos que hay que enseñar, en virtud de un desinterés de parte de muchos jóvenes que se ven invadidos por las nuevas tecnologías y buscan otras alternativas de conocimiento, y también, por qué no decirlo, de muchos docentes que desconocen lo que es el Acuerdo de San Nicolás y que solamente miran las páginas escritas desde Buenos Aires y repiten eso como si fueran loros, repiten la versión del texto. Yo creo que hace falta hacerlo conocer en profundidad, más allá de que alguna empresa multinacional lo haya querido hacer con algún interés impositivo, pero bueno, yo creo que hace falta difundirlo y, por sobre todas las cosas, tener una pluralidad de voces con respecto al Acuerdo de San Nicolás. No todos los historiadores piensan lo mismo, entonces sería un crimen que escucharan una sola voz. En cada puerta, en cada una de sus salas o en el área cuadrangular de su patio colonial, bendecido por la colorida gracia de la múltiple policromía de sus flores, obsequioso en la ilimitada prodigalidad de la suave y cautiva fragancia de sus jazmines, rosas y claveles, quien a ella llega, escucha palpitar los fervores mayúsculos de aquellos días de énfasis prodigioso, que flotan en el ambiente recoleto de esta sencilla mansión, cuyos muros humildes se enriquecieron de inmortalidad. Como inmortales son sus manes rectores, que los siglos venideros seguirán reverenciando, porque la Casa del Acuerdo de San Nicolás es brújula perenne que orienta con su simbólica vivencia, dando destino y gloria a los libres del sur.